Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos, espero estén bien. En este video les quiero hablar de una monarca británica que tuvo por el momento el segundo reinado más largo. Un matrimonio muy feliz, aunque es considerada muchas veces como una mala madre y llevaría un luto riguroso luego de la muerte de su esposo, haciendo que sus hijos e hijas también lo cumplieran. La época de su reinado se lo conoce como época victoriana. Me refiero a la reina Victoria I del Reino Unido. Este video es a pedido de Sara Pérez Gazul. Los hijos de Jorge III no llegaron a tener descendencia masculina legítima y muchos se casaron a una edad bastante mayor. Así que la corona fue pasando por los tíos de Victoria y aunque ellos tenían hijas, estas fueron falleciendo, quedando con vida en 1830 Victoria, siendo nombrada heredera al subir al trono su tío Guillermo IV. Alejandrina Victoria nació en el Palacio de Kensington, Londres, el 24 de mayo de 1819. Su padre era Eduardo, duque de Kent e hijo del rey Jorge III, y su madre, la princesa alemana Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. Victoria fue bautizada en la sala de la cúpula del Palacio de Kensington el 24 de junio. Sus padrinos fueron el zar Alejandro I de Rusia, su tío, el futuro Jorge IV, su tía Carlota de Gran Bretaña y su abuela materna, la duquesa Augusta. Su nombre fue en honor al zar y a su madre. En enero de 1820 perdería a su padre y su niñez fue muy triste. Su madre Victoria era muy sobreprotectora, también tuvo una educación aislada, no podía tener contacto con otros niños y su madre se llevaba mal con los parientes de su esposo, así que tampoco dejaba verlos. Victoria compartía el cuarto con su madre, así que parece ser que lo que buscaba su madre era volverla débil y dependiente de ella y de su presunto amante John Conroy. Esto no impediría que Victoria se fuera convirtiendo en una adolescente muy culta. Aprendió latín, francés, alemán e italiano, aparte del inglés. Se convertiría en una mujer emocional, sincera, honesta y obstinada que no llegaría a medir más de 1,5 metros. En 1830, al ascender al trono su tío Guillermo IV, se estableció como heredera a Victoria, que, en caso que Guillermo muriese antes de que ella cumpliese los 18 años, la regente iba a ser su madre, cosa que Guillermo esperaba que no sucediese, porque no le veía pinta de buen gobernante. A partir de ese año, su madre, junto con su supuesto amante, deciden hacer un pequeño recorrido por el Reino Unido, con la intención de que el pueblo conozca a la heredera. Fue una muy buena estrategia porque en cada pueblo que visitaban, Victoria era recibida con mucho entusiasmo, cosa que no le agradó para nada a Guillermo IV. La verdad es que su madre no le importaba si su hija estaba cansada, solo quería manejar a la futura reina. Incluso en uno de esos viajes en 1835 a Victoria le dio fiebre, pero el amante de su madre no le dio importancia. Estando en cama Victoria, la madre trató de aprovechar esta situación para que nombrase a su amante como su secretario privado, pero Victoria se negó. En 1836, su tío Leopoldo, por parte de su madre, que era rey de Bélgica, empezó a buscar marido a Victoria, pensando en el primo de esta, Alberto. Leopoldo convenció a la madre de Victoria para hacer una reunión en su casa con todos los parientes de Coburgo, con la intención de que Alberto y Victoria se conociesen. Su tío, el rey Guillermo IV, no quería saber nada con los Coburgo y tenía planes para casar a Victoria con el príncipe Alejandro de los Países Bajos. Pero lo bueno es que Victoria podía opinar sobre quién sería su futuro marido. Alberto y Victoria se conocieron y se cayeron muy bien. Victoria quedó admirada por cómo era Alberto y le agradeció a su tío Leopoldo por haberlo conocido. Aunque Victoria tenía 17 años, todavía no quería casarse, así que la unión no se dio en ese momento, pero
lo dejarían para más adelante. Guillermo IV falleció el 20 de junio de 1837, evitando que su cuñada Victoria fuera regente, ya que su sobrina ya cumplió los 18 años. Ese día, la madre de Victoria la levantó de la cama y le dieron la noticia de que era reina del Reino Unido. Victoria, que se llamaba Alejandrina Victoria, decidió sacar su primer nombre y nunca más lo usó. Al ser reina, y como en Hannover existía la ley sálica, donde no podían gobernar las mujeres, se separaron el Reino Unido con este, que habían permanecido juntos desde 1714, pasando a ser rey de Hannover su tío menor Ernesto Augusto, y también heredero del Reino Unido si Victoria no tenía hijos. La coronación de Victoria fue el 28 de junio de 1838 y fue la primera soberana en residir en el Palacio de Buckingham. El pueblo estaba encantadísimo con su reina. Lo primero que hizo Victoria fue sacar de su presencia al amante de su madre, mandándolo a la casa de esta, mientras que a su madre la mandó a la habitación más lejana del palacio y siempre se negaría a verla. Igualmente Victoria se quejaba con su primer ministro por tenerla en el palacio, a lo que éste le dijo que se podía arreglar este tema si se casase. Esto era algo bueno, no solo porque se sacaría a su madre de encima, sino que ella estaba muy enamorada de su primo Alberto. En 1839, Alberto volvió al Reino Unido y fue la misma reina que le pidió matrimonio el 15 de octubre de ese año. Se casaron el 10 de febrero de 1840 en la capilla real de St. James. No solo se casaron enamorados, sino que Alberto se convirtió en su consejero político importante, su mejor compañero y amigo. Alberto nunca sería coronado como rey consorte, por lo que se lo llamaría príncipe consorte. La madre de Victoria abandonó el palacio, pero con ayuda de Alberto, la relación entre madre e hija iría mejorando. El 10 de junio, Victoria sufrió un atentado. Un joven llamado Edward Oxford realizó 2 tiros hacia el carruaje donde estaba la reina y el príncipe Alberto. Estos tiros fallaron. Oxford fue arrestado, enjuiciado por alta traición y condenado, pero después fue liberado porque se lo consideró que no estaba bien de la cabeza. Esto haría que la popularidad de la reina aumentase. Victoria y Alberto tuvieron 9 hijos. En noviembre de 1840 nacería Victoria. En noviembre de 1841 Eduardo, el futuro Eduardo VII. Alicia, que nacería en abril de 1843. Alfredo, en agosto de 1844. Elena, en mayo de 1846. Luisa, en marzo de 1848. Arturo, en mayo de 1850. Leopoldo, en abril de 1853, en cuyo parto se usó el cloroformo. Y Beatriz, en abril de 1857, que con esta también usaría el cloroformo. Luego de muchos partos, Victoria tuvo depresión posparto y cambio de humores constantes. Todos sus hijos se casarían con personas importantes de otras casas reales, por lo que a Victoria se la apodó la abuela de Europa. Victoria, como madre, se dice que no fue cariñosa con sus hijos. La reina odiaba estar embarazada, que dar el pecho era asqueroso y que los recién nacidos eran feos. A partir de su hijo Leopoldo y algunos de sus descendientes empezaron a sufrir de hemofilia. Como lo tuvieron los descendientes, pero no los antepasados de la reina, siempre se especuló que Victoria no era hija de Eduardo. Pero la verdad es que pudo haber habido una mutación espontánea, ya que la hemofilia se da en niños cuyos padres son mayores, como el caso de su padre Eduardo. En mayo de 1842, Victoria sufrió otro atentado con suerte. Estando en su carruaje, John Francis la apuntó con una pistola, pero la bala no salió, y este escapó. Victoria, al otro día, hizo el mismo recorrido, pero con más guardia para ver si John volvía. Y tenía razón. Francis disparó sin suerte,
y fue atrapado y condenado a muerte, pero su pena fue conmutada y terminó siendo exiliado a una de las colonias. En 1849 y 1850, Victoria volvería a sufrir atentados. En 1845, Irlanda fue devastada por una plaga que atacaba la patata o papa. En 4 años, esta plaga se llevó más de 1 millón de vidas irlandesas y otro 1 millón que emigraron. La reina donó personalmente 2.000 libras, pero después que tuvo que pasar todo esto, muchas personas la criticaron por no haber hecho nada mientras todo esto sucedía. La monarquía en ese tiempo ya era bien constitucional, donde los monarcas casi no tenían poder político. Victoria intentó influir en el gobierno y en el nombramiento de los ministros. Su reinado se caracterizaría por un cambio industrial, cultural, político, científico y militar, con una gran expansión del Imperio Británico. Al asumir el trono, Inglaterra era prácticamente agraria y rural. Al finalizar su reinado, el territorio estaba prácticamente industrializado y había una extensa red ferroviaria, pero las primeras décadas hubo epidemias de tifus y cólera, problemas en la producción y distribución de los alimentos básicos y colapsos económicos. También se realizó un extenso sistema de alcantarillado en Londres y agua potable en algunos sitios. Hubo cambios sociales como el derecho de las mujeres a la propiedad después del matrimonio, el derecho a divorciarse y el derecho de pelear por la custodia de sus hijos. En 1891, la educación fue gratuita para todos los niños hasta los 10 años. También Victoria se ocupó de mejorar las relaciones entre Reino Unido y Francia. En marzo de 1861, la madre de Victoria falleció. La reina, al leer las cartas de su madre, se dio cuenta que la quería mucho y le echaba la culpa al amante por haberla alejado de ella. A pesar de haberse llevado mal la mayor parte de su vida, Victoria sufrió muchísimo con su muerte y Alberto, para que ésta se distrajera, se ocupó de sus deberes, aunque ya para ese entonces sufría de dolores en el estómago. En noviembre, Alberto visitó a su hijo Eduardo porque se enteró que tenía relaciones con una actriz en Irlanda. Tuvieron una fuerte discusión y Alberto volvería a Londres. En diciembre, Alberto fue diagnosticado con fiebre tifoidea y falleció el 14 de ese mes de 1861. Victoria quedó devastada. Perdió a su amigo y compañero de más de 20 años. Le echó la culpa de la muerte a su hijo Eduardo, con quien había discutido. Desde entonces, Victoria se vestiría de negro o casi toda su vestimenta de negro y todos los días doblaría la ropa de su marido. A partir de ahí, dejaría de aparecer públicamente y muy pocas veces iría a Londres. Se la apodaría Viuda de Windsor. Este aislamiento le haría bajar su popularidad con el pueblo. Victoria, estando deprimida, empezó a confiar en un criado llamado John Brown. Las malas lenguas decían que eran amantes y que incluso se habían casado en secreto. Muchos periódicos la llamaban Señora Brown. En agosto de 1871, Victoria enfermó gravemente de un absceso en el brazo, pero se le curó gracias a un nuevo spray de ácido carbónico antiséptico. En noviembre, se enfermó el príncipe de Gales, Eduardo, de lo mismo que su padre, fiebre tifoidea. Victoria se olvidó de su enojo y estuvo con él hasta que se recuperó. En 1877, Victoria fue proclamada como emperatriz de la India. En diciembre de 1878 perdería a su hija Alicia de difteria, siendo un gran golpe en Victoria. Y en 1883 se cayó por las escaleras y estuvo casi 3 meses en silla de ruedas, manteniendo hasta su muerte un fuerte reumatismo. En 1884 perdería a su hijo Leopoldo a causa de la hemofilia, juntándose con el dolor de haber perdido a su fiel criado John un año antes. Un mes después de haber muerto Leopoldo,
su hija menor Beatriz se quería casar con Enrique de Battenberg. Victoria, desde la muerte de Alberto, no se despegaba de su hija menor y no quería que se casara, porque no quería que se fuera de su lado. Luego lo aceptó cuando Beatriz y su futuro marido le dijeran que se quedarían a vivir cerca de ella. En 1887 se cumpliría los 50 años de su reinado y se festejó con toda la pompa. A estas alturas, su popularidad fue la más alta de todo su reinado. Días después, contrató a 2 indios musulmanes. Uno de estos se llamaba Abdul Karim, que le enseñó hindi y urdu. Los cercanos a la reina veían la influencia que éste tenía sobre ella y trataron de calumniarlo, pero Victoria nunca creyó los chismes. Muchos dijeron que Abdul Karim ocupó el lugar del antiguo criado John Brown. Abdul estaría junto a ella hasta su muerte y luego volvería a la India con una pensión. En el 1900 moriría su hijo Alfredo y Victoria ya estaba media enferma por su edad y la muerte de su hijo la acrecentaría. Para principios de 1901 su reumatismo no la dejaría caminar y su visión era casi nula debido a las cataratas. Victoria moriría el 22 de enero de 1901 a los 81 años en la isla de White y sería sucedida por su hijo mayor Eduardo. Por pedido de Victoria, en su funeral estaba vestida con su velo de novia, también muchas fotos de su familia y de sus criados, como una camisa de dormir de Alberto, una fotografía y un mechón del pelo de su criado John Brown, que estaba escondido debajo de un ramo de flores. Y fue también enterrada junto a muchas joyas, incluida la alianza de la madre de John Brown, que éste le regaló en 1883. Victoria está enterrada junto a su marido Alberto en el mausoleo real de Frogmore en Windsor. Victoria fue la última monarca de la Casa de Hanover, ya que su hijo Eduardo tomaría el apellido de su padre, Sajonia-Coburgo-Gotha. No se esperaba que Victoria se convirtiera en reina, pero la muerte de sus tíos y primas la llevarían a ser la heredera al trono. Su infancia fue muy triste. Su madre, que se considera que siempre fue manipulada por su supuesto amante, no le mostraba cariño, pero sí en cambio egoísmo. Amó con locura a su esposo y así como lo amó, sufrió su muerte llevando un luto hasta su propia muerte. No se la considera buena madre, no le gustaban los niños, pero sin embargo tuvo 9, aunque la mitad moriría antes que ella, mostrando en ese momento el dolor que llevaba. Durante su reinado sucedió la Revolución Industrial con un gran crecimiento, pero a la vez una gran pobreza del pueblo, pero que igualmente Victoria misma recorrería las calles para ver en qué condiciones vivían. En casi el 70% de su reinado tuvo una gran popularidad, casi siempre debido a sus innumerables intentos de asesinato infructuosos. Victoria reinó 63 años y 7 meses, estando detrás de su tataranieta, la reina Isabel II. Bueno, amigos y amigas, cuéntenme ustedes qué piensan de esta monarca. Si quieren alguna biografía, ya saben, solo me dejan un comentario. No se olviden de suscribirse y activar la campana, de dar like y compartir el video. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.